En el arranque de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se refirió a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y aseguró que en México se combaten los delitos de agresión a mujeres. Dijo que sobre los feminicidios hay un plan para eliminar la violencia y no permitir la impunidad. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos momentos el presidente. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Queremos dejar de manifiesto que hemos estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios. Hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad en el caso de los feminicidios. Hace poco se informó de cómo vamos avanzando. Bueno, ese es el punto de vista del presidente, la información que da en el arranque de su conferencia, pero vamos a platicar al respecto, platicar sobre cómo llega México al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la maestra Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional México. Buen día, maestra, gracias por estar con nosotros. Buen día, Pascal, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, comenzaría por preguntarle por esto. Dice el presidente que hay un plan para combatir la violencia contra las mujeres. ¿Usted qué nos diría? No, bueno, nosotras desde Amnistía Internacional hemos solicitado en múltiples ocasiones justamente un plan para eliminar la violencia contra las mujeres, incluyendo específicamente los feminicidios, pero no se ha presentado tal plan. Es decir, lo que hemos visto en el país, al menos solo para dar cifras, en lo que va del año, de enero a septiembre de este año, van 2.847 mujeres víctimas de feminicidio y de homicidio doloso, es decir, de asesinatos violentos contra mujeres que no han disminuido. Es decir, incluso si comparamos los feminicidios o las investigaciones iniciadas por feminicidio del año pasado, este año contra el año pasado, pues vemos también un aumento en este delito, ¿no? Entonces, muchas veces, y lo que nosotras hemos investigado, incluso tenemos un informe Juicio a la Justicia en donde analizamos los casos de cuatro mujeres víctimas de feminicidio precedidos de desaparición en el Estado de México, y es lo mismo, es un aparato que no solo de un sistema, digamos, de justicia, de impunidad, que perpetúa estas violencias contra las mujeres, estos feminicidios. Al final no se investigan como debieran, son deficientes, se pierden evidencias, no se investiga suficiente y por supuesto que no se aplica la perspectiva de género de forma correcta. Uh-huh. Y además hay que decir que en México han aumentado los asesinatos violentos de mujeres debido a esta política de militarización de la vida pública. Antes hablamos cada vez más de un promedio mayor de mujeres víctimas de homicidio. Antes hablábamos de 9 mujeres diarias, luego 10, ahora estamos hablando del promedio 11 mujeres diarias son asesinadas en nuestro país. Y esto también tiene que ver con las armas en las calles, con la forma en la que son asesinadas las mujeres. Antes la mayoría, 3 de cada 10 se asesinaban en el espacio privado, hoy son 6, casi 7 de cada 10. Entonces esto nos marca muchas alertas. El decir que se está tomando una política para erradicar la violencia contra las mujeres al mismo tiempo que se empodera a las Fuerzas Armadas, que se les da más fuerza, más recursos, más funciones en las calles, es un discurso totalmente contradictorio. Si queremos realmente erradicar la violencia contra las mujeres, pues hay que empezar primero también por reconocer que la militarización no va a solucionar nada y que estos asesinatos pues siguen incrementando por esta política fallida. Maestra, en este bloque me queda un minuto y después me gustaría pedirle que nos espere un momentito para seguir platicando, pero en cuanto al dato del promedio de 11 mujeres asesinadas al día en este país, ¿este dato ha aumentado en los últimos 4 años? Sí, por supuesto. O sea, cada vez más hemos ido en aumento. De hecho, hace 4 o 5 años hablábamos de 9 mujeres, después llegamos a un promedio de 10 mujeres al día, ahora estamos hablando de 11. Entonces sí es necesario y urgente
sí repensar las políticas de erradicación de violencia contra las mujeres, y sobre todo no solo este tipo de violencia que es el más extremo, que es el feminicidio o el asesinato violento de mujeres, Sí. pero todas las violencias que vivimos todos los días las mujeres en este país. Bueno, si usted me permite, vamos a hacer una pausa breve y regresamos para hablar un poco de cuáles son las principales causas que ustedes detectan, porque para poder resolver algo, para poder salir de un problema, hay que tenerlo bien diagnosticado. Le agradezco a Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional México, que me haya esperado en la línea para que podamos seguir hablando de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Le planteaba, maestra, que para resolver un problema, cualquiera que sea, uno debe tener un diagnóstico. ¿Tenemos un diagnóstico, digamos, a nivel de la sociedad civil, de las organizaciones como Amnistía Internacional, de qué es lo que está generando esta violencia contra las mujeres, que me lo decía usted en el bloque anterior, en los últimos 4 años, en el caso concreto de los feminicidios, que es nada más una de tantas manifestaciones de la violencia, quizá la peor, pero no la única, hemos pasado de 9 a 11 asesinatos de mujeres, 9 a 11 feminicidios en este lapso. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues sí, de hecho tenemos varios informes que no son, sin duda, no abarcan todas las violencias. Hay que decir que el país, bueno, la ley, incluso la ley general de eliminación, bueno, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, documenta, digamos, o explicita diferentes tipos de violencias. Entonces, sin duda, no solo desde las organizaciones de la sociedad civil, sino desde el gobierno mismo, es de donde tendrían que partir esos diagnósticos de cómo se viven estas violencias en las distintas, incluso hasta por municipio, desde lo local, cómo se viven, cómo las mujeres vivimos estas violencias. Y desde Amnistía nosotras tenemos un par de informes, uno, el que comentaba en el bloque anterior, que tiene que ver con feminicidios de mujeres precedidos de desaparición, específicamente en el Estado de México, en donde encontramos, pues claro, hay diversas causas, muchas veces incluso las desapariciones de mujeres no se nombran como deberían, invisibilizando incluso esta violencia, ¿no? Las desapariciones de mujeres también son un grave problema en el país y también han aumentado en los últimos años debido a esta guerra contra las drogas. Entonces, lo que nosotros encontramos en el informe Juicio a la Justicia es que hay estas desapariciones que continuaron en esta forma extrema de violencia que es el feminicidio, pues hay varias causas por las cuales se dan, empezando pues por supuesto por la impunidad, ¿no? Se mata a las mujeres en México y en particular en el Estado de México porque puede, porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque al final las autoridades lo investigan y hay una cultura machista, digamos, de apropiación del cuerpo de las mujeres. Entonces no es solo pensar en que son personas extrañas o externas o incluso conocidos de las víctimas las que las asesinan, sino pensar en que hay una cultura que sigue siendo parte del día a día de las mujeres y que no se ha, digamos, erradicado esa forma de violencia, ¿no? Incluso cuando mujeres van a pedir auxilio a las autoridades, no se les brinda necesariamente ese auxilio. No es el caso de Alondra, que también acompañamos a su familia, ella fue víctima de feminicidio en Jalisco, y ella fue a pedir ayuda ante las autoridades por estas violencias que vivía por parte del padre de sus hijos, y al final le pidieron a ella misma que ella fuera la que solicitara la ayuda a la autoridad y ella después fue asesinada desafortunadamente. Entonces, así como el caso de Alondra, también está el caso de Carla contigo, que también acompañamos a su familia, y es un recurrente omisión de las autoridades en las investigaciones y por supuesto en la no repetición de los casos. Ya, me quedan un par de minutos, pero preguntarle sobre los efectos de la pandemia, del confinamiento en la violencia. Los datos indican que aumentó, pero no, digamos, no, quizá valdría la pena hablar de cuáles fueron las causas precisas, cosas que ocurrieron en este confinamiento que llevaron a esta elevación de la violencia contra las mujeres.
Sí, claro, al inicio de la pandemia, pues lo que hizo que el confinamiento fue aislarnos, fue dejarnos en casa muchas veces a las mujeres con sus agresores. Ujú. Entonces, esto también se vio reflejado en el aumento de llamadas de violencia, por ejemplo, de emergencia por violencia contra las mujeres. Entonces sí hubo un incremento en estas llamadas de auxilio, hubo un incremento también en violencias que vivían al interior de sus hogares las mujeres, y pues evidentemente vimos que la violencia no tomó cuarentena. Al final estas consecuencias de la pandemia, del confinamiento, pues sí llevaron al incremento de violencia, sobre todo en los hogares, violencia intrafamiliar. Entonces ya como hemos ido retomando, digamos, la normalidad, o ya poder salir a las calles, pues Sí. eso se ha visto reflejado en otros espacios, digamos, en otros aspectos, que era lo que vivíamos anteriormente, en el espacio público, en el transporte, por Sí. ejemplo, y en otros lugares, pero sí, sin duda la pandemia exacerbó estas violencias, y que pues también lo que hemos visto es que justamente el dinero que se tendría que emplear para eliminar No se tipo de canalizó violencias, porque adecuadamente. está el plan, por ejemplo, Tengo que el plan dejarlo integral ahí, para prevenir maestra. las Le violencias. ofrezco una disculpa. Perdón. Está a punto de caer el corte, pero yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en el programa. Gracias a ti, Pascal. Muy amable. Un saludo a tu auditorio. Buen día. Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional México.